Bueno, voy a hablar un poquito de aproximación lineal, o el teorema de aproximación lineal, que a veces se llama linealización de una función, ¿sí? A ver, en realidad vamos a seguir usando el concepto de la derivada. ¿Qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente a una función en un punto, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, tengo esta función, este es f, y le calculé la recta tangente en el punto x0, f de x0, ¿sí? Pero fíjense, si yo le calculo la recta tangente, ¿sí? La importancia que tiene esta recta es que pasa por este punto, pero para valores cercanos al punto, por ejemplo, hagamos que me muevo, estoy exagerando, un valor x, ¿sí? Para hacer un zoom, digamos. Fíjense, este valor x en la función original vale esto. Pero fíjense, pero si yo ahora uso la recta tangente, ven acá, bueno, acá ven que se comete un error, pero si es más fácil usar la recta tangente a veces para aproximar un valor cercano a x0 que usar la función original. ¿Por qué? Porque la recta es mucho más fácil de calcular, la función puede tener una expresión muy difícil, ¿sí? Entonces, a ver, este valor es en la recta tangente, ¿sí? En el libro no lo nota así, no le pone nombre así, bien. Pero fíjense, a ver, el valor verdadero, a ver si se acuerdan, para llegar de este punto, esta distancia es lo que llamamos la diferencia de los f's. Y esto, x, esta es delta x, ¿sí? En verdad con la función, pero fíjense, a ver, acá hay un... Ahora, si yo tomo en realidad esta distancia, la diferencia de las ordenadas, pero con respecto a la recta tangente, esto es lo que nosotros llamamos el diferencial de una función, ¿sí? Y lo que se puede, el teorema de aproximación lineal, que lo tienen en el libro, en la página 144, dice que el error que se comete, ven que en realidad si yo evalúo en la recta tangente en lugar de evaluar en la función, se comete un error, que lo llamo R, pero el error, a medida que el x está más cerca del x0, más cerquita, tiende a 0. Eso es lo que dice el teorema de aproximación lineal. ¿Y qué importancia tiene esto? Justamente lo que les decía, que acá lo que me está diciendo a mí es que delta f, la diferencia, se va a aproximar, se aproxima por el diferencial. Y esto, justamente, el diferencial se define por definición. Si uno usa la recta, sabe que la pendiente de la recta es la derivada, ¿sí? ¿Cómo sacamos la pendiente de una recta? De los y, la diferencia de los y sobre la diferencia de los x, que es delta x. Eso es la pendiente, pero la pendiente de esa recta no es otra cosa que la derivada en el x0. Entonces, despejando, me queda que el diferencial de una función es la derivada en el x0, ¿sí? El diferencial por el delta x. ¿Sí? Bien, eso es lo que dice en el libro, ¿sí? Aproximadamente. Y fíjense, yo estoy aproximando, entonces, lo que estoy haciendo es tratar de calcular este valor usando la recta tangente, que es más fácil, en un punto cercano al que yo quiero calcular. Bien, ahora, fíjense, entonces yo digo, pero a delta f lo aproximo por el diferencial. Pero el diferencial no es otra cosa que esto, que f' por x0 por delta x. ¿Sí? Y delta f, ¿qué es? Delta f por definición es la resta de f de x menos f de x0. ¿Sí? Esto se aproxima cuando, vamos a poner cuando x acerca x0, sí, cuando delta x y delta x es pequeño. Bien, fíjense, entonces esto es aproximadamente f' en x0 y delta x por definición es, acuérdense que la resta, x menos x0. Ahora, pasando el f de x0, sumando, me queda ¿sí? ¿Ven? Entonces yo digo, ven que está diciendo para aproximar en x, ¿cuánto vale la función en x? Este es el x.
pues es aproximadamente, ¿qué es esto? Esta es la ecuación de la recta tangente a la función en el punto de abscisa de x sub 0. ¿Sí? A esto se le llama linealización. Es aproximar un valor por la recta tangente calculada en otro cercano a él. ¿Sí? Bien, esto es aproximación lineal. Esto es lo que es el teorema de aproximación lineal. Teorema de aproximación lineal. ¿Sí? Entonces, cuando a uno le piden aproximar la función, fíjense por ejemplo, vamos al ejercicio que nos pide, el ejercicio 3A, por ejemplo, de la página 146, 147, 3A, que dice, deducir las siguientes aproximaciones lineales alrededor del origen, ¿sí? Dice que, 3A dice que la función seno de x se aproxima por la función x, cerca de que dice en el alrededor del origen. A ver, ¿qué me está diciendo esto gráficamente? Si ustedes grafican el seno, cerca del origen, que es el 0, 0, ¿sí? La recta que mejor se aproxima es la recta, esta es la recta y igual a x, ¿sí? Y es justamente la recta que estoy diciendo acá, la y igual a x es la bisectriz, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Cerca del 0, yo me muevo del 0 por un lado y puedo aproximarla por la recta, ¿sí? ¿Cómo lo demostramos? Y bueno, ¿qué me dice el teorema de aproximación lineal? Que a la función seno, en el origen, sí, la aproximo por la derivada, ven, alrededor del origen, la derivada de la función, que en este caso, ¿quién es la función? Seno, en el origen, por x menos el x0, que es el origen, más f de 0. ¿Ven? La función acá me dice, ¿quién es la función? Seno, ¿sí? Entonces, que el seno se aproxima por esto. A ver, vamos a poner f es el seno. Entonces, ¿cuánto da la derivada? Porque me pide la derivada, el seno evaluada en 0. La derivada es coseno. Y evaluada en 0 me da 1. ¿Ven? Entonces, acá me está diciendo que el seno de x se aproxima a, esto da 1, por x menos 0 es 1 por x, x. Y f de 0, seno de 0, f de 0 es el seno de 0 que da 0. Así que esto se me va, fíjense, ahí demostré que el seno de x, para valores cercanos al 0, se aproxima por esta recta. A ver, otro. Va a quedar muy manchado el pizarrón. A ver. Sí, va a quedar muy manchado, ¿sí? A ver. Por ejemplo, ven, dice el 4, calcular las aproximaciones lineales de las siguientes funciones alrededor del origen, de vuelta. Por ejemplo, el 4b, la función es el logaritmo alrededor del origen, ¿ven? Dice el 0, 0, ¿sí? Porque en realidad, fíjense, en el 0, cuando x es 0, el logaritmo de 1 es 0, ¿sí? El origen es el punto 0, 0. Quiero esta función por quién la puedo aproximar, ¿sí? En el origen. Y bueno, por la recta tangente en el origen, ¿sí? Entonces yo digo, logaritmo de x, 1 más x, perdón, se aproxima, ¿ven? La clave es poner este símbolo, se aproxima mediante la recta tangente al 0, que sería la derivada en el 0 de la función, ¿no? Por x menos 0 más f de 0. En este caso, ojo que la función es esta, ¿sí? Entonces su derivada, vamos a hacer cálculo de llegar, la derivada es 1 sobre 1 más x y evaluada en el 0 me da 1 y f de 0, que es lo que me piden también acá, f de 0 es 0. Entonces,
la función logaritmo de 1 más x se aproxima por, acá da 1 por x, x también y f de 0, 0, también por la misma recta. Si uno hace la gráfica de esto, en la asíntota de menos 1, en el 0 vale 0, así que hace así. Y acá lo que me está diciendo es que para volver cercanos al origen se aproxima por la recta de vuelta y igual x. ¿Sí? Bueno, no sé si me sale muy igual x, pero esta función se aproxima para valores cercanos a 0. ¿Sí? Bien. ¿Cuál otro más? Y después me pedía calcular, ya que estamos, los diferenciales. El ejercicio, por ejemplo, de la página 151, calcular las diferenciales de las siguientes funciones. Podríamos borrar todo. Bueno, diferenciales, entonces pide, si de la página 151, ejercicio, por ejemplo, 59, pide solamente las diferenciales de la siguiente función, no la llamo, pero vamos a llamarlo f de x. Bueno, ¿qué dijimos? Que por definición el diferencial de una función cualquiera es su derivada en un x0 por el delta x. Ahora, una observación, ¿sí? Delta x, a uno saca, fíjense, generalmente no, ese delta x se reemplaza, observación, se reemplaza delta x, se reemplaza por diferencial x. ¿Por qué? A ver, demostración. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿quién es el diferencial de la función x? Vieron que yo dije, el diferencial de una función es su derivada por el delta x, ¿sí? Ahora yo le digo, si la función es x, la constante x, ¿su derivada cuánto va? Dale, la derivada de x, 1 por dx, ¿bien? Entonces acá me está diciendo que el diferencial de x es lo mismo que el delta x. Entonces en lugar de poner delta x, voy a poner diferencial de x. Por esta igualdad. Entonces yo digo, en definitiva uno usa esto, que es la derivada en un x0 por el delta x, porque esto y esto son iguales. ¿Sí? Entonces a mí me piden el diferencial de esta función, ¿sí? El diferencial de la función logaritmo de 2 menos x es su derivada. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? Delta x. La derivada es 1 sobre 2 menos x, porque la derivada es una composición. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero 1 sobre la de adentro, por la derivada de la de adentro, por delta x. ¿Sí? El x sub 0, eso varía, ¿sí? Esto es en general, así que vamos a dejarlo para cualquier x. ¿Sí? Acá porque me piden que deje expresado para cualquier x, no lo tengo que reemplazar, va a quedar así. ¿Sí? Ese se va a ser el diferencial de la función esa. Bueno, y después, por ejemplo, el 64 también me pide el diferencial de la siguiente función. Así repasamos cómo derivar la composición de funciones. Logaritmo a la quinta de 1 menos x. Esa es la función. Bueno, dijimos que es un diferencial. El diferencial de esta función, por definición, es su derivada. Ojo cómo derivó esto. Ojo, observa. Ojo. Tener esto es lo mismo que tener esto. Logaritmo de 1 menos x todo a la quinta. Es lo mismo. Entonces, cuando uno quiere derivar esto, tiene que derivar primero el 5. ¿Sí? Esto es 5 evaluado en la de adentro. No va a entrar.
el diferencial del logaritmo en base 5 de 1 menos x es, dijimos, bajo el 5 evaluada en la de adentro a la cuarta por la derivada de la de adentro, que da 1 sobre 1 menos x, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero evalúa la de adentro por la derivada de la de adentro, ¿sí? Y eso por el diferencial de x, queda así. Este es el diferencial de esta función, ¿sí? Bajo el 5, evaluado en toda la de adentro a la cuarta, por la derivada de la de adentro. Cuando quiero derivar la de adentro, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero no voy a poner x, voy a poner 1 sobre la de adentro, por la derivada de la de adentro, por el diferencial, ¿sí? Bueno, cualquier cosa nos consultan.